Muy buenas tardes a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida a la Cata Elisa Vallivian de la Cuarta Feria Cultural del Libro del Alto, a nombre de la carrera de Sociología y del Instituto de Investigaciones Sociológicas. Un saludo cordial también a las personas que nos siguen a través de la cuenta del Facebook. En esta actividad vamos a presentar 2 investigaciones publicadas: Sobreviviendo a la violencia feminicida, trayectorias de victimización y resiliencia de mujeres en La Paz y el Alto, Bolivia, y Los rostros de la violencia de género, realizadas por Marlene Choque en el marco de las investigaciones del IRIS. La moderación de esta actividad va a estar a cargo del profesor Oscar Vargas, investigador del IRIS. Hola. Bien, en primer lugar quisiera formular un muy cordial saludo a las personas que se han molestado en venir a escuchar esta conversación sobre la temática del feminismo, de los feminicidas y de los feminicidios. Obviamente, estimado público, esta es una temática total y absolutamente importante, total y absolutamente necesaria. ¿Por qué? Porque en la actualidad lo que está de alguna manera ocurriendo es como que nunca como antes se había dado tanto espacio, particularmente en los medios de comunicación, a la temática de los feminicidios. Pero, sin embargo, los medios de comunicación tienen su particular forma de aproximarse a esa temática, y generalmente lo que hacen es analizar el fenómeno a partir esencialmente de su superficialidad, a partir de una aproximación de lo que se ve, de lo que aparece, más lo tratan de reflejar como crónica roja, etcétera, etcétera, etcétera. Y precisamente lo que de alguna manera faltaba a la temática es la contribución desde el plano de la sociología. En otras palabras, creo que no basta decir cuántos feminicidios hay, quiénes son los feminicidas, sino tratar de construir una cierta imagen, un cierto diagnóstico de alguna manera dentro de las posibilidades de la investigación de qué tipo de personas son los feminicidas, es decir, a qué grupo social pertenecen, a qué actividad laboral realizan, porque no nos debemos olvidar que los feminicidios son de alguna manera un epifenómeno, es decir, una consecuencia de otros factores sociales que están contribuyendo, que están alentando de alguna manera a la realización de este tipo de prácticas. Y en ese sentido creo que la percepción y la perspectiva sociológica resulta total y absolutamente necesaria e importante. Y aquí tengo el gusto de tener a mi mano derecha a la autora de precisamente 2 textos que de alguna manera tratan de reflexionar, tratan de contribuir a la aproximación sociológica de la temática de los feminicidios. En ese sentido, yo voy a ceder la palabra a Marlene, y ella va a utilizar aproximadamente unos 20 minutos, y en función de eso yo creo que el público presente en general va a poder formular sus interrogantes, sus preguntas, etc. De mi parte, nada más. Muchas gracias, gracias Oscar, gracias a los organizadores de este evento que nos permite compartir y socializar los resultados de 2 investigaciones. Como ya lo anticipaban, lo que vamos a hacer acá es presentar algunas reflexiones que han surgido en torno a 2 investigaciones, que son los libros que ustedes ven acá adelante. El primero, que se llamó Los rostros de la violencia de género, y que es una investigación sociológica que permite estudiar el feminicidio, las situaciones, los procesos y consecuencias
que tiene este hecho en tanto las víctimas, sus familias y la sociedad en general. Esta ha sido una investigación que se ha realizado el año 2019 y el libro lo hemos publicado el 2021. Luego tenemos este libro que es de tapita morada, se llama Sobreviviendo a la violencia feminicida. Y en este libro lo que se ha buscado es, la primera investigación se ha realizado, dado que no estaban las personas que ya habían perdido su vida, la reconstrucción la hicimos a partir de entrevistas con los familiares, las covíctimas, es decir, las madres, los padres, las hermanas, los tíos, que nos han contado cómo fue ese proceso. Pero dado que pudimos en esa investigación conocer a víctimas que habían logrado sobrevivir al feminicidio, la segunda investigación estuvo orientada justamente a hablar con estas mujeres que han logrado sobrevivir estos hechos. La investigación se llama Mi vida ya no era mi vida, trayectorias de victimización y resiliencia de mujeres víctimas de intento de feminicidio en la ciudad de La Paz y El Alto, ¿no? Entonces, como el nombre lo dice, aquí básicamente con los dos textos lo que hemos tratado es de hacer una aproximación sociológica que vaya mucho más allá de las noticias diarias que conocemos a través de los medios de comunicación, para tratar de entender la problemática y ver cuáles son los factores que llevan a que, cada 3 días o ahora cada 4 días desaparezca una mujer por razones de género, ¿no? Y lo que intentamos con el segundo libro es no quedarnos solo en conocer la situación de cuál es el proceso que viven estas mujeres, sino también cuáles son las salidas que ellas han encontrado para este terrible hecho. Bueno, para empezar entonces, una breve descripción. Cuando hablamos de feminicidio, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la forma más extrema de violencia, ¿no? Contra las mujeres en su deseo de obtener poder, dominación y control. Representan el extremo de un continuo de terror que en muchas ocasiones viven las mujeres, que comienzan muchas veces en abusos verbales, psicológicos, en golpes físicos o incluso la tortura y la violación, ¿no? Entonces, estamos hablando de un hecho que lo hemos enmarcado de esa manera, y básicamente para esto recuperamos algunas propuestas de algunas autoras, básicamente Rita Segato, que es una antropóloga argentina que ha trabajado sobre esta temática y que básicamente ella plantea la idea de que en nuestra sociedad prevalecen en las relaciones de pareja estos sentimientos de propiedad, o lo que se llama la dueñidad, es decir, los victimarios sienten que las víctimas son su propiedad, y el momento que quieren separarse o que no van de acuerdo a las expectativas que tienen, pues toman decisiones a veces premeditadas de aniquilarlas. Entonces, también pensamos al feminicidio como una forma de resistencia del sistema patriarcal frente a los cambios en las relaciones de género y a los avances que se han visto de las mujeres, tanto en el ámbito educativo, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la participación en el trabajo. Entonces, el feminicidio es pensado como ese acto moralizador que muchas veces los victimarios van a ejercer sobre sus víctimas. Lo que aprendimos con la primera investigación y lo que intentamos es que, más que hablar de feminicidio, y eso lo aprendimos, ya lo decía, con la primera investigación, es que el feminicidio no puede ser analizado como un hecho puntual, como un hecho pasado o como un hecho anecdótico, como muchas veces lo presentan en los medios de comunicación, sino que nuestra inquietud ha sido abordar una dimensión de proceso para entender cómo es que se llega a esta situación extrema de matar a una mujer, ¿no? Entonces, por eso es que hemos encarado el estudio como entender la violencia como un proceso, y por eso, más que hablar de feminicidio, hablamos de violencia feminicida, para dar cuenta de cómo es un proceso que va en escalada, y para eso nos ayuda esta idea de continuo. Es decir, para las mujeres es muy difícil salir de estas relaciones de pareja violentas, y por eso se hace necesario entender cómo se da este proceso de la violencia feminicida. Entonces, la violencia feminicida la entendemos como una situación progresiva que puede llegar a terminar en la muerte violenta de mujeres, y que se aborda como un continuum de violencias que enfrentan y que ayudan a mantener el orden social en nuestra sociedad. Bien,
En el segundo texto lo que hicimos es tratar de entender las trayectorias de violencia, es decir, cuáles son esas rutas, cuál es ese camino, cómo entender ese proceso. Y entonces ahí lo que hemos visto es cómo en la relación de pareja se van jugando una serie de relaciones y distintos posicionamientos de las personas, donde los agresores parten de la idea de ser los protectores, los jefes de familia, los proveedores del hogar, y muchas veces se convierten a gendarmes, a vigilantes y llegando a ser los agresores, ¿no? Entonces, eso por el lado del agresor, mientras que por el lado de la víctima va sufriendo una pérdida de autonomía y sufre una ruptura de lazos y todo un proceso de culpabilización que se los voy a mostrar luego en un grafiquito. Para entender esto, hemos recuperado algunas propuestas teóricas y lo que hemos visto que a nivel internacional generalmente cuando se habla de estos procesos se habla de los famosos ciclos de violencia, ¿no? Les voy a mostrar luego un gráfico donde nos muestra cómo, por ejemplo, la teoría de los ciclos de Walker ha sido pensada de esa manera. Y en la investigación lo que hemos hecho es discutir con estas propuestas internacionales, porque nosotros entendemos a partir de la primera investigación al proceso de violencia como un proceso en escalamiento, donde el victimario es el que se va apoderando de la situación, mientras que la víctima va perdiendo su autoestima, la confianza en sí misma y la seguridad. Entonces no es un proceso circular y cíclico donde cuando se da un momento de violencia la situación empieza en un lugar y vuelve al mismo lugar. Entonces por eso es que nosotros criticamos la idea de la teoría de los ciclos de Walker, que básicamente hablan de 3 momentos, ¿no? La acumulación de la tensión, la incidencia del maltrato agudo y la contrición amorosa, donde ¿no? Se va ejerciendo violencia, la cosa se tranquiliza y luego viene como una etapa de luna de miel y como que la idea que eso va a volver a pasar varias veces. Entonces nosotros criticamos esta idea de que no hay esa visión cíclica. Otras autoras hablan de 4 fases, de 4 momentos, otros van a hablar de 6 momentos. Lo que nosotros hacemos en el segundo libro es hablar de los vórtices de violencia. Y para eso planteamos más bien esta figura que ustedes ven. Es decir, donde en cada ciclo, en cada vuelta, en cada conflicto, en cada pelea de la pareja, el tiempo se va acortando y la violencia va aumentando en intensidad. Entonces, por eso discutimos la idea de ciclo, porque la pareja, ni el agresor ni la agredida vuelven a estar en la misma situación del comienzo, ¿no? Bueno, en el segundo libro, como les decía, hablamos de sobrevivir a la violencia feminicida porque también hemos estudiado las salidas o los caminos de la resiliencia. Es decir, cómo las mujeres han logrado un funcionamiento adaptativo saludable después de haber vivido un proceso violento que casi les ocasiona la muerte, ¿no? A la resiliencia se la entiende como una capacidad, como un proceso y como un resultado. Nosotros lo que hemos hecho es estudiar esas trayectorias de violencia. Para eso, los autores discuten una serie de elementos individuales y colectivos que pueden darse. En Bolivia nos apegamos más al tema de los factores colectivos que tienen que ver con el apoyo, las redes sociales y todos los apoyos institucionales que logra la mujer, más que pensar en factores individuales de decir una mujer se salva porque es resiliente o la otra no. Bueno, ¿y cuáles son los aprendizajes, los hallazgos que hemos tenido desde esta investigación? Bolivia se ocupa, si ustedes ven ahí en el gráfico, estamos en el tercer lugar en tasas de feminicidio a nivel regional, ¿no? Entonces, es una temática importante. Si bien en este cuadrito yo muestro todos los países que tienen leyes, y Bolivia tiene una ley a partir de 2013 que ya ha cumplido 11 años, ¿no? El pasado marzo, y que estos días en la Asamblea se está discutiendo una posible reforma. Si ustedes han estado siguiendo los medios, están viendo que esta ley no está asegurada. Hay muchos intentos de tratar de retroceder de ciertos avances que hemos logrado las mujeres. Gracias a esta ley se ha logrado tipificar el delito de la muerte de una mujer como feminicidio, y ese es un hecho importante, pero que ahora está en discusión, y en eso tenemos que estar alertas las mujeres, porque tenemos que defender los avances logrados, y más bien la idea es poder avanzar en las limitaciones que tiene esta ley. Lo que hace este gráfico es mostrarnos en líneas cuáles son los datos a partir del número de casos de feminicidio en el país. Y si ustedes ven, la raya que está arriba es la roja, y vamos a ver cómo La Paz se ha distanciado en los últimos años
de los otros departamentos, ¿no? Generalmente la violencia antes de género era más ejercida en Santa Cruz y Cochabamba, pero en los últimos años hemos visto cómo La Paz se ha disparado respecto de los otros departamentos, y eso es un tema que nos tiene que preocupar y nos tiene que alertar. Bien, luego este otro gráfico lo presento rápidamente, nos ayuda a ver, y algo que yo planteo: Bolivia no es un país violento en general, es un país violento con las mujeres, y eso nos muestra este gráfico. Cuando ustedes ven en la tercera barra conjunta, ese colorcito en verde nos está mostrando que Bolivia, en términos de tasas de homicidio, estamos bien, pero cuando vamos a ver las tasas de violencia de género, es el país que mayores datos presenta. Entonces, por eso nos lleva a partir de varias fuentes a establecer que la violencia en Bolivia tiene que ver con cuestiones de género. El siguiente gráfico, que no sé si se alcanza a visualizar mucho, pero también nos muestra cómo La Paz está ubicada y tiene los mayores porcentajes de tanto violencia física, violencia psicológica y violencia sexual. Entonces son datos obtenidos de una encuesta, pero que nos ayudan a visualizar eso. Bien, voy a pasar un poquito más rápido para mostrarles otros datos y ver cómo el caso de la violencia feminicida sobre todo se ejerce en personas que están en una edad reproductiva. Si ustedes ven, la mayor cantidad de casos se da de los 20 a 34 años. Entonces estamos hablando de personas que han establecido una relación de pareja, que han conformado una familia, y que es donde se producen la mayor cantidad de casos de violencia. Este gráfico es bien importante y lo hemos elaborado la primera vez con cerca de 4.000 noticias que han salido en los periódicos a partir del año 2013, y el segundo gráfico, que está en blanco, ya lo hemos hecho con 5.000 noticias. Y este gráfico lo que nos muestra, a diferencia de otros países, es que en Bolivia lo que prevalece es el feminicidio llamado feminicidio íntimo. Es decir, las mujeres son asesinadas por sus parejas, por sus maridos, por sus exmaridos, por los novios, por los exnovios, o por el amigo con el que están teniendo una relación de pareja. Este es un dato muy fuerte, compañeros, porque y compañeras, las mujeres no son asesinadas en Bolivia en la calle por un desconocido, por un tema de inseguridad. Las mujeres son asesinadas por la persona con la que han prometido una relación de pareja y una relación de amor, con el padre de los hijos, con el marido, con el novio. Entonces ese es un dato muy fuerte que nos tiene que llevar a plantear cómo establecer las políticas, a diferencia de lo que pasa en otros países de Centroamérica. Entonces 2 de 3 mujeres que son asesinadas en Bolivia por razones de género lo son por sus parejas. Las otras tienen que ver con otros elementos de otro tipo de relaciones, pero eso nos muestra en el gráfico. Si bien hay una pequeña variación de porcentajes, pero casi 66-67% son casos de feminicidio íntimo. Bien, otros elementos que les quería plantear es en términos de las formas, ¿no? O sea, hay variaciones en términos, digamos, del tipo de relación que tenían los más jóvenes, los novios, los amigos. Generalmente las formas, las causas de muerte son por asfixia, estrangulamiento, mientras que en el caso de los esposos o concubinos o exparejas se observa la asfixia, los golpes, apuñalamiento o también armas blancas, lo que nos muestra incluso mayor premeditación. Luego este mapa nos muestra que el problema del feminicidio es un problema básicamente más urbano, se concentra en las ciudades del eje y sobre todo en las ciudades, y como veíamos en un anterior gráfico, sobre todo en la ciudad de La Paz. Entonces, para entender el tema del feminicidio lo tenemos que abordar en términos de una perspectiva relacional, entender qué es lo que pasa con la víctima y qué es lo que pasa con el victimario, ¿no? Entender las razones, las motivaciones, las causas y qué es lo que cataliza estos hechos, entender los temas de las relaciones de poder y el tema del control de las parejas. En los medios se habla mucho de los celos, ¿no? Y se trata de adjudicar las causas, pero nosotros eso lo vamos a entender más como un detonante final. Hay amenazas a la identidad, temas de discusiones, y también hay otras teorías que hablan del consumo del alcohol y de las drogas. Bueno, aquí es un grafiquito que nos permite ver que el problema del feminicidio tiene que ver con distintas situaciones, con elementos individuales, con elementos contextuales, ¿no? Y también con elementos circunstanciales que llevan a la consumación de un hecho de feminicidio, ¿no? Entonces no es una sola causa.
Luego, este gráfico lo que nos hace es sintetizar el distinto proceso que vive la víctima y el victimario, ¿no? En el caso del agresor, lo que vamos a ver es que él puede empezar ejerciendo violencia psicológica, económica, física o sexual, y en ese proceso el agresor lanza ofensas, luego se arrepiente, suplica, pide perdón, promete que no va a volver a pasar, y cuando ve que la pareja empieza a alejarse, no duda en empezar con las amenazas, además de culpabilizar a la víctima, ¿no? Entonces, en ese proceso el agresor se va afianzando, y como logra el perdón de la víctima y la promesa de que no lo va a volver a hacer, va a continuar con este proceso. Mientras que en el caso de la víctima, lo que vemos, ella sufre un proceso inverso, podríamos decir. Se le baja la autoestima, tiene desconfianza, pierde la seguridad en sí misma, ¿no? Se confunde, ella cree que va a resolver sola el problema, muchas veces ocultan, ¿no?, los golpes, tratan de mostrar que no están tristes, que no están afectadas, y lo que se observa a la larga es una pérdida de autonomía. Entonces, lo que van a vivir es una pérdida de sus lazos, ¿no? Porque no buscan las amistades, no buscan a la familia, sienten culpa, sienten vergüenza, y eso las lleva al dilema de esconder el problema, ¿no?, a la familia, a los amigos, o en algún momento, cuando ya ven que la cosa es muy grave, buscar la ayuda, ya sea de amistades o de la familia cercana. Entonces, para entender el tema del feminicidio y la violencia feminicida, tenemos que entenderlo como un proceso en escalamiento, ¿no?, en escalada continua, donde se observa esto que les decía, la pérdida de la paulatina autonomía de las víctimas, ¿no?, donde hay cambios en las interacciones discursivas, donde el agresor pasa del ruego a la promesa, a pedir perdón y finalmente a la amenaza. Hay un control paulatino, una toma de posesión de las víctimas, y se va pasando de esa manera de una violencia a otra, ¿no? Luego vamos a ver también que en este proceso hay una pérdida de parte de las víctimas de esta capacidad de decisión, ¿no?, y que va a estar alimentada por una serie de bromas, de desprecios, de manipulaciones, escenas de celos. Luego pasan a la violencia, esto es la violencia psicológica, pero también empujones, pellizcones, golpes, violencia física, puede haber violencia sexual, y esto va llevando una espiral ascendente de violencia, ¿no? Muchas veces la víctima no logra resistirse, no rechaza estos actos de violencia porque no tiene tampoco claro que está viviendo un proceso de violencia, ¿no? Muchas veces las víctimas toman esto como una actitud de protección o de acompañamiento de parte de sus víctimas, pero a la larga, en esos vórtices de violencia que yo les explicaba, va perdiendo una capacidad de acción. Hay un proceso de culpabilización y el escalamiento de las formas de violencia. Bien, entonces esto lleva a esta, como les decía, baja autoestima, a un bajo autocontrol, a la pérdida y debilidad de los lazos sociales, y que las va a hacer perder, digamos, de sus redes familiares, ¿no? En esta situación la víctima pierde la valoración de la amenaza del riesgo, muchas veces no perciben el riesgo que están viviendo en esta situación, y hay una perspectiva ingenua de creer que van a resolver solas, ¿no? Bien. Luego, en el caso de los agresores, como les decía, establecen una serie de estrategias, ¿no?, de pasar de los ruegos a pedir perdón, a suplicar que no lo van a volver a hacer, y hasta llegar al tema de la amenaza. Entonces, a partir de esto, nosotros lo que podemos ver es que no solo es una cuestión de relación de personas, sino que también en esto intervienen una serie de elementos de la sociedad que tienen que ver con estructuras de desigualdad y exclusión, tiene que ver con el apoyo y el tipo de familia con el que cuenta la víctima, características socioeconómicas, el origen étnico-cultural, el lugar de residencia, la condición laboral, una serie de elementos que también van a determinar cuál es la situación que les toca vivir. En todo caso, lo que vamos a ver que cuando sucede un caso de feminicidio, las consecuencias no son solo individuales, es decir, no solo desaparece una mujer en nuestras vidas, sino que quedan hijos huérfanos,
¿no? Que en este momento también hay organizaciones que están luchando para conseguir apoyo para estos hijos que han quedado sin una madre, y no solo pierden a la madre, porque o el padre escapa o va a terminar en la cárcel, y finalmente también van a terminar sin padre, y cuando no tienen abuelitos o tíos que se hagan cargo, pues van a terminar en orfanatos o en casas de cuidados, y estos chicos difícilmente van a poderse integrar y reconstruir un proyecto de vida, ¿no? Pero también hay efectos en términos familiares. La familia tiene que reconstruirse, reorganizarse. Muchas veces los abuelos tienen que volver a cumplir el rol de padre, de madre, y eso es muy esforzado porque no tienen condiciones económicas y están en una avanzada edad que no se les puede obligar a eso, o las tías que tienen que asumir las cargas, y también tiene consecuencias societales porque vamos reproduciendo la impunidad, hay una desconfianza, hay un debilitamiento de los lazos familiares y sociales, hay una pérdida de legitimidad, y se está reproduciendo y normalizando la violencia. Bien, entonces eso en términos de las consecuencias. Lo que nosotros vemos en este momento en el país es que no hay políticas de corresponsabilidad, donde todos, ámbito educativo, medios de comunicación, la justicia, asuman políticas que ayuden a resolver de manera integral esta problemática que es tan grave. Entonces terminamos diciendo que cuando hablamos de feminicidios estamos hablando de un crimen patriarcal, porque es una forma de contener los cambios de los roles que están logrando las mujeres. El feminicidio es un proceso, no es un evento anecdótico que lo vamos a contar en 2 o 3 minutos en los medios, ¿no? El feminicidio no acaba con la muerte de las víctimas, sino que tiene muchos efectos colaterales que les acabo de mencionar. Entonces entendemos al feminicidio como un crimen de Estado porque el sistema judicial es deficiente y no ha logrado resolver los problemas de impunidad, y porque hay distintas maneras de asumir esta corresponsabilidad. A 11 años de aprobada la ley, no tenemos nada seguro de su continuidad. Esto se está debatiendo ahorita en la Asamblea, y si bien han disminuido el número de casos de violencia, lo que ha aumentado es la sagacidad, la hazaña, la forma como matan a las mujeres. Antes, cuando las mataban, finalmente quedaba como un hecho privado de la casa, antes que se llame feminicidio y haya la ley, ¿no? Y se entendía como un hecho pasional, pero ahora las mujeres las descuartizan, las mutilan, las guardan en un refrigerador o finalmente las botan al lado de una acequia y en las calles, y eso no puede continuar. En todo caso, en el segundo libro hemos abordado las formas que están encontrando las mujeres y que son lo que llamamos los factores de resiliencia. Y en eso hemos encontrado que algunas salidas que han encontrado las mujeres es convertirse en activistas para luchar, para defender los derechos de las mujeres. El activismo permite reflexionar sobre la violencia, les sirve de ayuda para acompañar a otras víctimas y permite procesar la propia experiencia y avanzar en esto. Como vemos, todos estamos comprometidos. Es una problemática muy compleja que implica que distintas instancias participemos con estas políticas de responsabilidad para no dejar solas a las víctimas y dar solución de manera integral a esta problemática. Quiero agradecer la presencia de 2 víctimas sobrevivientes de intento de feminicidio que nos acompañan. Acá está Nashville y también Zuleika, que han sido, digamos, personas claves que me han ayudado a entender esta problemática y poderla presentar ahora. Muchas gracias a todos y abierta a cualquier pregunta. Bien, gracias Marlene. Yo quisiera ceder la palabra al público para que, si es que tiene alguna pregunta, realizar alguna consulta, alguna aclaración sobre la exposición de Marlene, etc. Les cedo la palabra. Gracias. Mi nombre es Juan Altamirano. Hace tiempo he leído 2 textos, me parece que son bestseller: Las mujeres que aman demasiado y Cartas de las mujeres que aman demasiado. Estos textos justifican que la mujer es adicta a la violencia del esposo y no pueden separarse. Son testimonios de Estados Unidos, claro, y la solución dice que está en un proceso de adicción o ya están consolidadas.
y el filio posterior, es decir, los hijos, van a estar en ese mismo ritmo. ¿Cuán de cierto es esta aseveración que tienen los norteamericanos? Bueno, en la parte de las características de los agresores y las víctimas, yo siento que estas características no solamente se presentan en las relaciones entre varones y mujeres, también se presentan en las relaciones de dos varones y dos mujeres, porque yo soy parte de la población y veo estas características presentes, ¿no? La duda que yo tenía era, ¿qué hace, cuál es la diferencia en que se pueda catalogar estas características que mencionaba sobre la violencia en las relaciones hetero y qué otras diferencias se podían presentar en las relaciones no hetero, digamos, ¿no? En las relaciones entre dos varones o entre dos mujeres? ¿Por qué pregunto esto? Porque la ley 348 también habla sobre las poblaciones vulnerables, y dentro de las poblaciones vulnerables están las poblaciones LGBT, ¿no? Y tenemos un caso muy polémico actualmente que es sobre dos activistas lesbianas, que el caso aún no avanza, ¿no? Pero en ese sentido, como yo veía las características de violencia, quería ver qué diferencias podía identificar. Buenas tardes a la autora, un gusto realmente haber escuchado, y muy interesante todo el abordaje que hacen en su investigación, me imagino casos muy reales. Yo quisiera un poco, con todo lo que ha visto desde su perspectiva, ¿dónde debemos atacar para eliminar ese tipo de violencia al cual somos sometidas las mujeres? Yo particularmente huí de un hogar así. Y con todo lo que en su investigación nos plasma, quisiera saber cómo atacar aquello, porque hay secuelas muy fuertes en los niños, lo hay, y eso, ¿no? Esa sería mi pregunta. Gracias. Mi duda era la siguiente. En el libro Sobreviviendo a la violencia feminicida, usted indica que está viendo cómo han salido las mujeres de estos entornos de violencia. Entonces entiendo que han recabado una serie de información y demás. No sé si se ha pensado en hacer quizás un análisis más profundo, quizás experimental, con análisis estadístico para ver grupos, tendencias, para realizar como una ruta de salida, ¿no? ¿Cuáles son los factores que más han sobresalido, estadísticamente explicados, y que creo que habitualmente tienen mucha más contundencia que solo la investigación exploratoria, ¿no? Primeramente, buenas tardes al público en general y a los expositores. Mi consulta de mí sería, ¿cómo se puede... como a lo que yo he visto en las noticias, se ve casos bien tristes y lamentables, y a mí igual me da miedo como mujer, ¿no? ¿Cómo se puede hacer, digamos, a través de las instituciones o a través de su persona, que la justicia se haga caso a la ley 348? Porque en vano, igual no es en vano, y la ley sigue matando a las mujeres, peor para que matan ¿cómo se puede hacer para que la justicia realmente, incluso diría que haga caso a los casos de feminicidio? ¿Cómo se puede hacer para que la justicia haga caso y también se dé sanciones más severas a los feminicidas? Y también, ¿cómo se puede hacer también a través de la justicia? Aparte también a través de las familias, no sé, psicólogo o algo así, en el sentido emocional. ¿Cómo se puede hacer para que también, aparte que en la familia, digamos, no sé, psicólogo o algo, tanto en la parte judicial y en la parte emocional, como sea, los valores para mí que ya están perdiendo, me parece, también tendría que haber psicólogo, más centros de psicólogo o algo así, para en el sentido moral, porque ya no hay los valores en ambos sentidos. ¿Cómo se puede hacer? Digo, es mi consulta.
Bien, yo desearía que tal vez pasemos a Marlene para que vaya respondiendo a las preguntas y tal vez podríamos volver otra vez a una otra ronda de preguntas, porque a veces hay respuestas que no solo responden una pregunta, sino un conjunto. Bien, les agradezco las preguntas, ¿no? Sus reflexiones, a mí me ayudan también a replantearme cosas y a poder seguir reelaborando esta temática. Sobre la primera pregunta que nos planteaba acá el compañero, a ver, yo no compartiría con esta perspectiva externa, ¿no? Digamos más, entiendo, estadounidense, de entender al problema como un problema, digamos, de adición y además adición de las víctimas, porque esto nuevamente nos lleva a una lectura de culpabilizar a las víctimas por lo que les pasa. Lo que yo he tratado de transmitir en la exposición es que esto se produce en las relaciones sociales que son parte de nuestra sociedad y en las relaciones de pareja, ¿no? Entonces tiene que ver con la relación que se da entre dos personas, tanto la víctima como el victimario, ¿no? Entonces yo no tendría la perspectiva individualista y mucho más culpabilizante de las mujeres nuevamente para ser responsables de la violencia, ¿no? Porque entonces aquí las estamos volviendo a culpabilizar y ellas son las que, o sea, sí, en nuestra sociedad prevalecen ideas del amor romántico y todas las cosas que hemos heredado de nuestra cultura que nos llevan a ver y que nos han sometido a un sistema patriarcal donde a las mujeres cargamos con el peso de mantener el orden social, en el sentido de que si no nos va bien en la pareja, no hay que separarse porque hay que mantener la familia, no es bueno que una mujer se divorcie, si la mujer se separa del marido va a dejar sin padre a sus hijos. Entonces hay una serie de valoraciones sociales que impiden que las mujeres tomen una decisión autónoma cuando ven que la relación no empieza a funcionar. Entonces la responsabilidad es de todos, tiene que ver con valores sociales y culturales que seguimos reproduciendo en nuestra sociedad, que son los que nos tenemos que replantear. Tiene que ser así. Si una mujer está viviendo un proceso de escalamiento de violencia que está poniendo en riesgo su vida, y no solo la de ella, sino la de sus hijos, va a continuar manteniendo esta relación y ella va a cargar ese sufrimiento, o la mujer, más bien la familia, las amistades, tenemos que ayudarle a encontrar salidas para que rompa ese círculo de violencia y reencamine su proyecto de vida, ¿no? Entonces creo que es una pregunta que nos la tenemos que plantear en la sociedad. Y luego el compañero también nos hablaba de temas de reproducción, y eso también se discute en los estudios de violencia. Hay muchos estudios que plantean que hijos que vienen de hogares violentos son los que luego van a reproducir la violencia. Yo diría que esto, miren, hay estudios que afirman aquello y hay otros que están logrando discutir aquello. Hay nuevas investigaciones que están demostrando que aunque un hijo venga de un hogar violento, si tiene un ámbito educativo abierto, si tiene lazos de solidaridad que le hacen ver otra visión de la vida, va a cambiar su perspectiva. Entonces, ahí juega mucho el rol del papel que juega la sociedad y sobre todo el ámbito educativo. Luego, la otra pregunta que planteaba el compañero de los grupos LGTB respecto al tema de la caracterización que yo realizaba. En mi caso, en el libro, está el análisis de una relación de pareja, de una pareja lésbica. Entonces, el gran problema es que las relaciones que no son heterosexuales se tienden a reproducir las relaciones de poder. O sea, aunque sea una relación homosexual o de lésbicos, o sea, hay uno que asume el papel dominante y el otro el dominado. Entonces, el gran problema es que aunque se trate de otro tipo de relaciones que no son heterosexuales, igual estamos reproduciendo relaciones de poder. Y ese es el fondo del problema, que era lo que yo hablaba cuando les hablaba de este sentimiento de dueñidad, que es como se explica el tema del feminicidio, este idea de sentir que es propiedad, o sea, el momento que formamos una pareja, somos la mujer del marido, entonces es mi mujer, y las mujeres se exponen, y eso hemos visto ya en el primer libro, a mucho riesgo cuando deciden terminar la relación de pareja, y sobre todo cuando la anuncian. O sea, los varones no terminan de aceptar. Las mujeres podemos trabajar más que ellos, podemos ganar más dinero, pero no podemos decidir separarnos de la pareja. Hay muchos victimarios que han salido de la cárcel y a la semana o a los 10 días han victimado a la mujer porque no aceptan que la mujer sea de otra persona. Es decir, no están aceptando que en el fondo, digamos, ella pueda tomar sus decisiones.
Y esto es muy grave porque estos imaginarios, estos valores siguen prevalecientes en nuestra sociedad. En La Paz hemos tenido el caso de un feminicidio de adolescentes, ¿no? Dos casos en realidad. Uno de una niña que había salido bachiller y que su pareja, siendo colegial, la asesinó, ¿no? Parece en complicidad con los tíos, todo aquello. Pero la pregunta es cómo un niño de 16 años no permite que su pareja rehaga su vida, termine la relación y él pueda continuar su vida y ella también. Y la otra chica, que también es una chica que ganó una beca y que su pareja no permitió que ella se vaya al exterior a continuar su vida cuando ella tenía una carrera profesional exitosa. Entonces, en el fondo, está este concepto de dualidad, ¿no? Del varón, cuando tiene una novia, tiene una pareja o tiene la esposa, cree que esa esposa ya es de por vida y que él es su propietario y que ella tiene que hacer lo que está establecido en la sociedad. Entonces yo diría que ahí el problema tiene que ver con que son relaciones de poder, que es con lo que tenemos que nosotros luchar, tenemos que combatir en nuestra sociedad, en nuestra familia, tenemos que compartir relaciones más horizontales. Yo creo que hay grandes avances en términos de cómo educamos ahora a nuestros hijos. O sea, nuestros hijos ya no son los obedientes de antes, por lo menos en nuestra generación ya se plantean de manera igual, más horizontal, y tenemos que apuntar a eso, ¿no? Y a resolver nuestros problemas sin llegar a la violencia. Luego, las otras preguntas tienen que ver con el tema de las salidas, ¿no? Que pueden encontrar las mujeres. Obviamente, en el segundo libro yo sí destaco una serie de elementos. Yo creo que para nuestra sociedad, más que irnos por las perspectivas individualistas, siempre prevalecen más las salidas comunitarias. Entonces, ¿a qué me refiero? Son los lazos sociales, son las redes sociales, las redes de amigas, las redes familiares, son las mejores ayudas para las mujeres. Ahora, la salida no solo tiene que ver con apoyo, contención, que sí es necesaria el momento que la mujer ha vivido un proceso de violencia feminicida, ¿no? O sea, que necesita apoyo, necesita contención, porque está dolida, necesita recuperarse, pero también es apoyo económico. La mujer muchas veces no se separa porque no tiene otra casa donde irse a vivir, y muchas de mis entrevistadas han vivido aquello. O sea, se quedan con el agresor porque no tienen un lugar donde irse con sus hijos, ¿no? Porque las casas de acogida solo las tienen 3 meses y luego las expulsan, ¿no? O lo otro, no tienen un trabajo y un sustento con que mantener la familia. Entonces ahí viene todo el apoyo que pueda dar la sociedad, todo el apoyo que pueda dar el Estado, pero en términos efectivos de tratar de encontrar formas de empoderar a estas mujeres para que retomen sus proyectos de vida. Y luego, con el tema de la justicia, yo diría que es la gran pregunta. Pero nuevamente, cuando yo analizo, por ejemplo, ¿no? las resoluciones que sacan cuando terminan los procesos, a veces mis alumnas de la carrera de sociología, cuando en las clases de género me decían, pero ¿y dónde está el patriarcado? El patriarcado está en todo lugar y está en la mentalidad de la gente. Y cuando uno analiza el actuar de policías, investigadores, jueces, ahí salta claramente el patriarcado. ¿Cómo es posible que liberan a feminicidas que han cometido no solo un asesinato, sino 2 o 3? Entonces, nos está mostrando la impunidad con la que actúan estas personas, y cómo, a pesar de que tenemos una ley que es bastante imperfecta, pero que nos da un marco para poder actuar y sancionar estos hechos, todavía siguen sucediendo casos de feminicidios, ¿no? Y cómo reformas que se han intentado de la ley han favorecido más a los agresores que a las víctimas, ¿no? En tiempos de pandemia, cuando se hizo una reforma, los abogados han usado para sacar a los agresores más que liberar a las víctimas, ¿no? Entonces, es el problema, que todavía nuestros jueces, nuestras autoridades, nuestros investigadores no cambian su mentalidad, ¿no? Y digamos, la ley 348 necesita reformas y tiene que recuperar el planteamiento y las necesidades de otras poblaciones y abrirse, digamos, a esta problemática, no quedarse en las mujeres, pero yo sí, digamos, no me voy por la salida de un populismo penal, ¿no? En el sentido de creer que vamos a resolver el problema aumentando penas para los agresores. O sea, ahora les damos 30 años cuando hay un caso de probado, digamos, de feminicidio, y van a pasar 30 años a su cárcel. Si entra una persona de 30 años, va a salir a los 60, o sea, y es una persona que ya no le queda poco por hacer en la vida. Pero esa no es la solución, llenar nuestras cárceles de violentos, de agresores, de feminicidas, sino que yo diría que tenemos que ir más
en estas políticas integrales que yo les decía de corresponsabilidad y de trabajar más la prevención, porque cuando estamos metiendo a la cárcel a un agresor, estamos actuando sobre el hecho sucedido, es decir, estamos actuando sobre los efectos. Tenemos que ir a trabajar más sobre las causas que ocasionan estos elementos, y eso es pensar en estas políticas integrales y de corresponsabilidad donde las familias asuman el rol que tienen que asumir en el momento correspondiente. En este momento tenemos investigaciones de casos todavía no esclarecidos que ojalá no terminen en feminicidio, pero si ustedes ven, hay una mujer que 27 días se la está buscando y hasta ahora su pareja no declara la verdad, ha confundido a los victimarios, y recién esta mañana yo escuchaba que se está dando el informe de lo que ha pasado en el auto. Entonces, compañeros, eso está mostrando justamente que las instancias no funcionan, las investigaciones no se hacen, las familias gastan mucho dinero y mucho tiempo en estos procesos, y lo que denunciaba la mamá de la chica desaparecida es que el agresor tiene 5 abogados. Entonces yo digo, las familias no actuamos cuando vemos que tenemos una hermana, una hija, una sobrina que está siendo violentada, ni le apoyamos con dinero, ni de manera emocional, pero cuando hay un agresor, o sea, van a vender el auto, van a vender la casa para buscar los abogados para sacar al victimario. Entonces, en esta temática es una problemática muy compleja y todos tenemos responsabilidad. ¿Sí? Gracias. Bien, gracias Marlene. Creo que tu conversación nos ha ayudado a aclarar muchas ideas sobre la temática del feminicismo. Y yo lo que les pediría es que tenemos que cortar el evento porque hay una actividad que se va a realizar posteriormente en este mismo local. Gracias, Marlene. Gracias a ustedes. Tenemos algunos libros y para los que no alcancen a tener el libro físico también lo pueden bajar. Pongan el nombre, la tenemos en la página del IDIS o cualquier cosa, les pasamos el contacto. Y sí, a mí me gustaría hablar con algunas de las personas que están acá porque yo continúo investigando sobre la temática y me va a gustar poder conversar con ellos, ¿sí? Les agradezco mucho y hasta pronto.